Mire usted, existe un fenómeno meteorológico del cual yo sinceramente no había escuchado hasta que ocurrió esta situación en Valencia, España, con grandes lluvias, potentes lluvias, fuerza de viento, que causó una devastación terrible allá en Valencia, en España, y también múltiples pérdidas de vidas humanas. Se llama depresión aislada en niveles altos, DANA por sus siglas. Vamos a hablar de este tema, siendo un fenómeno meteorológico, si puede ocurrir o no en México. Establecemos comunicación con José Martín Cortés, meteorólogo de Meteorred MX. José Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Héctor, y a todos. Un gusto estar con ustedes. Pues conociendo a raíz de lo que pasó en Valencia, en España, este fenómeno DANA, que realmente son las siglas de, te comentaba, depresión aislada en niveles altos. Platícanos primero para entender qué es esto exactamente. Claro, y sí, como lo comentas, y también inicio mencionando que es algo normal en nuestro país. De hecho, ahorita les daré más detalles. Pues este sistema es una circulación, es donde el viento está justamente girando en contra de las manecillas del reloj, pero lo está haciendo aproximadamente a una altitud de 5 kilómetros por encima de la superficie. Más o menos, también para que se den una idea, la altura que tiene el volcán Popocatépetl, más o menos en su cima es donde el viento podría estar girando en ese sentido. Y además está atrapando aire frío en su centro. Este sistema se aísla, por eso también se le llama, de una corriente principal de aire frío. Esa corriente, que cruza generalmente Estados Unidos, partes de Canadá también, está en aquella región, y hay un punto en el que esta circulación, digamos, se estrangula, se queda apartada de esta circulación que digo en contra de las manecillas de reloj, atrapando aire frío, y se va desplazando, generalmente en nuestra región, entre el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Allá, en esa zona, son muy comunes, y de hecho, sin temor a equivocarme, todos los inviernos, por lo menos uno de estos sistemas puede llegar a afectar. En promedio, de hecho, son 5 al año, entonces es garantía de que cada invierno se presenten. Y eso sí, Héctor, no todas tienen la misma intensidad. Algunas generan mayor o menor efecto, pero a fin de cuentas, lluvias, nevadas, granizo, viento y descenso de temperatura son normales con estos sistemas. A ver, si lo estoy comprendiendo bien, si no, corrígeme, por favor. Es una especie como de remolino a gran altitud que se alimenta, en este caso, de aire frío, de lluvia, de agua, y desciende, digamos, como catarata, no sé, esta lluvia y afecta. ¿Es más o menos así? Más o menos, sí, correctamente un remolino, pero eso sí muy amplio. Decía que puede cubrir el suroeste de Estados Unidos, la región de California, Arizona, Nuevo México y el noroeste de México, entre Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, ese sector. Pero sí, tal cual como lo estás comentando, así en pocas palabras, o para entenderlo fácilmente, se podría pues dar al público a entender. Nos decías que este fenómeno, siendo, digamos, en temporada fría, en invernal, pero en Valencia ocurrió en otoño, entiendo yo que no era todavía los fríos de estos momentos, pero allá apareció este fenómeno de la Dana, siento yo, porque así lo leímos, de manera sorpresiva y causó mucha devastación en Valencia. ¿Por qué fue así? Claro, pues mira, solo también para comparar, como un huracán. Sabemos cómo pueden llegar a ser estos sistemas, al menos en territorio mexicano. Digamos que tienen sus dos contrapartes los huracanes, tanto buenos como malos. Lo bueno, pues nos generan lluvias. Gracias a estos, de hecho, parte de ello, nos acabó la sequía o finalizó la sequía durante este verano. Pero también, como fue el caso de Otis, algunos de estos ciclones pueden ser muy extremos. Ahora, en Valencia, en España, también buena parte de esa región de Europa, justamente en otoño, invierno y primavera, son muy normales. Y debido a los cambios de temperatura que se tienen de la época justo de calor y comenzando la época invernal, que es el otoño, entre más contraste de temperatura se tenga, son o pueden ser más agresivos estos sistemas, estas danas. Entonces, justo también los meteorólogos de España decían, es común, por un lado, que las primeras danas que se dan en otoño puedan ser más lluviosas de lo normal, no necesariamente con frío, pero sí de lluvias. Y justo lo que ocurrió en Valencia fue un efecto local. Primero esto que comento de un contraste de temperaturas, habían tenido calor, después comenzó a llegar aire frío, después esta dana se formó y vaya, fue una interacción perfecta, vamos a llamarle, para que se diera esta situación. También el mar Mediterráneo ha estado más caliente de lo normal, un factor para que el vapor de agua, de la cual también se pueden alimentar estos sistemas y generen nubosidad,
pues sea más denso. Más importante entonces, más cantidad de lluvias. Eso en cuestiones meteorológicas. Pero también en cuestiones pues sociales, debemos de decirlo y tenerlo en cuenta tal cual como ocurrió en Acapulco. Cada vez hay más población expuesta a estos fenómenos meteorológicos que, repito, naturalmente pueden ser pues un tanto agresivos y si se combinan en cierto caso, como ya lo dije, un mar más caliente, un contraste de temperaturas más importante, pues los efectos son más devastadores y peor si logran llegar a afectar a alguna ciudad importante. Valencia, vaya, justamente tiene ríos, tiene cuerpos de agua que fácilmente pueden llegar a aumentar sus niveles con cualquier lluvia. Peor, justamente les tocó desafortunadamente tener esta situación de una dana que generó más precipitación de lo normal. Y también trasladando a México, lo mismo ocurrió en Acapulco. Hubo lluvias que sí, a fin de cuentas, fueron de categoría 5 de un huracán, pero justo afectó al puerto de Acapulco. Si hubiera sido en una zona un tanto menos despoblada o incluso sin población, yo creo que poco hubiéramos sabido de sus efectos. Entonces, se combina un término o una situación meteorológica más una social. Pero también debo aclarar, Héctor, que no todas las danas son así de agresivas. Cuando aquí en México las lleguemos a escuchar, para nada tiene que significar o es inmediata su respuesta de va a ocurrir lo de España y nos vamos a inundar. No, al contrario, también pueden ser benéficas porque al afectar en invierno a nuestro país, que es la época seca, pues más bien nos van a traer lluvias muy benéficas. Muy interesante puntualizar esto, sobre todo para entender el fenómeno que ahora se conoce como Dana, bueno, pero que ya existía, pero que a raíz de lo de España, por supuesto, hay mucha gente que habla de este tema. Aquí lo importante, yo creo, es siempre tener contacto con los meteorólogos, con agua, con el Meteorológico Nacional, también, o con ustedes, con Meteorred, para saber las previsiones climáticas y si se pueden registrar estos fenómenos y con anticipación, en el caso de que puedan registrarse en zonas urbanas densamente pobladas, pues dar los alertamientos pertinentes, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, todo sistema, incluyendo la Dana, es pronosticable por lo menos de una forma confiable, es decir, que casi se pueda garantizar sus efectos de un huracán, de un frente frío, de una Dana, de una ola de calor, de frío, de nevada, de cualquier situación, por lo menos 3 a 5 días antes. Y ese tiempo es suficiente para que, si es un evento extremo, la población pueda pues prevenirse, realizar estas justamente medidas preventivas para aminorar algún efecto negativo. Entonces, 3 a 5 días, cuando mucho, es suficiente. Si por ahí ustedes llegan a escuchar público en general que el próximo año, el 26 por decir, 26 de marzo, va a granizar en Ciudad de México, no lo crean. ¿Por qué? Ya lo estoy diciendo. Por lo menos 3 a 5 días es un tiempo suficiente de un pronóstico confiable. Más allá puede cambiar. A lo mejor graniza, pero a lo mejor va a estar soleado. Entonces, no es confiable un pronóstico a muy largo plazo. Así que las danas en este caso aplican esta misma situación, que de hecho por ahora, como tal, no tenemos pronosticada una dana. Sin embargo, hay que estar pendientes, ya que entre mañana, martes y miércoles, parte de esta circulación, recordando lo que decíamos en un principio, Héctor, está girando frente al Pacífico. Vamos a ver si esto logra cerrarse frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y eventualmente considerarse como dana. Por ahora no lo es, pero esto que estoy mencionando, esta zona frente al Pacífico, es la que nos está generando en esta región centro del país las granizadas de ayer, la nubosidad, las lluvias y el descenso de temperatura. Es decir, ya tenemos el aire frío que comentaba en un principio, ya tenemos la humedad, solo falta, al menos para ser considerado una dana, que esta circulación de este aire frío justamente comience a rotar y así se mantenga. Si no rota, simplemente vamos a seguir con estas precipitaciones y sería considerado simplemente como un temporal invernal que, repito, pues va a continuar por lo menos hasta el próximo miércoles. Entonces, pues sí, a estar muy pendientes y repito, no espantarse cuando escuchemos un huracán pronosticado, no espantarse como tal cuando escuchemos que se pronostica una dana. Lo que sí, estar pendientes, su movimiento, si puede afectar una zona poblada y en qué tiempo lo puede hacer. Mientras tanto, repito, los sistemas meteorológicos son muy benéficos en general
excepto, claro, si nos afectan en una zona poblada. Sí, es muy importante lo que decías, con 3 días de anticipación se puede tener un pronóstico muy preciso de estos fenómenos meteorológicos y sobre todo, si van a afectar grandes ciudades, alertar a la población. Entonces eso me lleva a pensar que lo que ocurrió en Valencia, en España, es que las autoridades no avisaron, no alertaron con la anticipación debida a la población de Valencia, porque eso también lo decían los españoles allá en Valencia, que no les habían dado los avisos, los alertamientos para, en todo caso, evaluar esta situación, pero también salir, evacuar de zonas que pudieran ser susceptibles de inundaciones o de crecida de ríos, de corrientes, ¿no? Sí, efectivamente, y son varios puntos de lo que estás comentando, esperando extenderme y darme a entender justo. Uno, si hubo un alertamiento, eso está 100% demostrado y garantizado. La cosa es que a veces tarda en llegar esa información. Obviamente las autoridades tratan, en la medida de lo posible, de publicarlo por todos los medios posibles, pero sí, a veces tarda. Por otro lado, como yo creo que cualquiera, y aquí en México, no por meteorología, sino por los sismos, a veces suena la alarma y no tiembla. Vuelve a sonar y tampoco tembló, o sonó y fue muy poquito. ¿Qué pasa con esto? Pues la gente dice, me está sonando y ni tembló. Entonces vuelve a sonar y ya la gente no hizo caso de esa alerta o esa alerta sísmica y ahora sí tembló. Lo mismo pasa con meteorología, Héctor, que en este caso de España, la agencia de meteorología de aquel país alertó, de hecho su nivel de alerta fue el máximo, el color rojo, en el caso de España, pero mucha de la gente también, aparte que no le llegó, a la que le llegó no creyó que fuera a pasar como tal un evento tan extremo. ¿Por qué? Porque anteriormente en ese nivel color rojo ya lo habían publicado, pero no pasaba algo. Entonces, muchos de los que entrevistaron, de los reportes que habían, es que creyeron que no iba a pasar. Entonces, insisto, se conjugan muchos factores lamentablemente y detonó en esta catástrofe. También lo que comentabas de que vive gente en zonas de riesgo. Y eso es lo que decía en un principio. Cada vez somos más, cada vez nos estamos metiendo o habitando en zonas que naturalmente pueden estar cerca de un río, el cual se desborda, que estamos viviendo en la ladera de la montaña o simplemente en una zona de la ciudad que es naturalmente inundable, por el motivo que sea. Entonces, llega una lluvia fuerte donde el río aumenta su nivel y anteriormente se desbordaba sin que afectara a la gente y ahora lo está haciendo. ¿Por qué? Pues por eso, porque ya hay gente, Héctor. Entonces, vaya, ni echarle la culpa a uno ni otro, todos tenemos culpa de una u otra forma. Claro que las autoridades nos deben de alertar ante un efecto inminente que puede ser muy extremo, pero también nosotros debemos de conocer el riesgo que tenemos al estar viviendo en una zona, pues eso, de alto riesgo. Así que en el caso de México, repito, afortunadamente no tenemos estos contrastes de temperatura como en aquella región de Europa, como para que, siendo específico con las danas, nos generen un evento tan extremo. Pero solo para recordar, 2010 fue un invierno lluvioso, enero y febrero tuvieron de los meses más lluviosos en nuestra historia en México, otro que fue una tormenta invernal en marzo de 2016, cuando ya estaba por iniciar la primavera, también nos llegó una tormenta invernal. Entonces, sí debemos de estar preparados ante estos cambios que eventualmente pueden ser quizá, por lo menos con anticipación, 24 a 48 horas. Y esto, claro, las autoridades y nosotros, los meteorólogos, lo estaremos informando. Siempre hay que basarse en fuentes oficiales. Sí, para finalizar, porque también se dice cuando son estos fenómenos meteorológicos extremos, que es consecuencia del cambio climático. ¿Es así o explícanos qué ocurre? Puede ser y no puede ser. Rápido les explico. Y justo, de hecho, el nuevo coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, que justo le preguntaron sobre Otis, si era culpa o era consecuencia del cambio climático. En principio, y afortunadamente un comentario acertado fue, no lo es. ¿Por qué? Porque para catalogarse como un efecto del calentamiento global o del cambio climático, ese mismo Otis, bueno, como huracán que fue Otis, los efectos que causó, tendría que estarse repitiendo en la misma temporada varias veces y así también durante varios años consecutivos, no solo un evento extremo aislado. No le quita la importancia y los efectos negativos que generó las lamentables muertes, lo quiero dejar claro, pero sí tendría que estarse repitiendo de una forma constante. Lo mismo con la Dana. Ya le tocó a Valencia y de hecho, dicho sea de paso, Héctor, que en la historia de Valencia hay muchos eventos desde los 1300, desde los 1500, desde los 1900, en que se han tenido estos efectos de danas con lluvias localmente torrenciales. Eventualmente este año
repito, hay más gente, hay más redes sociales y por eso se entiende como que nunca había pasado, es que nunca nos habían informado. Pues sí, porque antes no se podía dar esta información. Pero insisto, para que se catalogue como un evento causado por el calentamiento global o el cambio climático, que tendría que ser más frecuente los sistemas de esa forma y sus efectos. Si, por ejemplo, el próximo 2025 vuelve a darse otro similar, Sí. ya ocurrió un poco con John, si se llega a dar otra vez Dana el próximo año allá en España, y así, al menos durante lo que queda de esta década, quizá sí podríamos estar hablando ahora sí de un efecto del cambio climático. Muy interesante toda esta explicación que nos has dado sobre la depresión aislada en niveles altos, conocida como Dana, este fenómeno meteorológico. José Martín Cortés, meteorólogo de Meteorred MX, muchas gracias por platicar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación, estamos en contacto y felices fiestas para todos. Muy buenos días, feliz Navidad también, por supuesto.